Saludos, en esta oportunidad iniciaremos hablando de un tema fundamental dentro de la medicina, como lo es fisiología celular, y posteriormente nos adentraremos en el mundo de la resistencia a los fármacos antimicrobianos y sus mecanismos genéticos. Iniciemos definiendo qué es la célula. La célula es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano. Esta tiene la capacidad de llevar a cabo procesos metabólicos mucho más especializados que los que lleva a cabo la célula procariota, que ya la vimos anteriormente. Esta tiene un núcleo verdadero, delimitado por una membrana nuclear, una doble capa de lípidos, y que a su vez sus partes más importantes son el citoplasma y el núcleo. Además, el contenido de la célula de forma colectiva se le denomina protoplasma, y este está constituido principalmente por agua, electrolitos, proteínas, lípidos y carbohidratos o hidratos de carbono. Hablando un poco más de la estructura física de la célula, es importante mencionar que esta tiene organelas intracitoplasmáticas especializadas, a diferencia de la célula procariota. Entre ellas tenemos el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, el núcleo, el nucleolo. Tenemos además centriolos, microtúbulos y podemos llegar a tener además vacuolas intracitoplasmáticas que van a contener ciertas sustancias que posteriormente la célula va a digerir y transformarlas en sustratos energéticos que requiere. Y también gránulos secretores, los cuales están presentes sobre todo en células secretoras. Vamos a hablar sobre la función de cada una de estas organelas de manera general para después comentar un poco del control genético de la síntesis proteica. Primero que nada hablemos del núcleo. En el núcleo está contenido todo el material genético de la célula y es el material genético quien controla todos los procesos que se llevan a cabo en el interior de la célula. Toda la síntesis de proteínas está bajo la regulación del núcleo. El núcleo y el genoma, para poder llevar a cabo todos estos procesos, requiere de la colaboración de una serie de intermediarios, como lo es el ARN mensajero, el ARN de transcripción, el ARN de transferencia y el microARN. Todo esto lo vamos a comentar un poco más adelante. Pero entonces en el núcleo está todo lo que es el código genético y que es el regulador de todas las funciones metabólicas de la célula. Y a su vez en el interior del núcleo está el nucleolo, que no es más que un área donde está contenido una gran cantidad de ARN ribosómico, el cual se empleará posteriormente cuando se requiera hacer síntesis de proteína de forma activa. Todas las células que están sintetizando ARN o que están sintetizando proteínas de manera activa tienen un nucleolo prominente. La membrana nuclear tiene una serie de poros por donde escapan el ARN mensajero para poder llevar el código genético desde el núcleo hacia el citoplasma e iniciar la síntesis de proteínas. Hablemos ahora del retículo endoplásmico en sus dos variantes, el liso y el rugoso, las cuales están asociadas estrechamente con el núcleo. Estas son una serie de organelas que están implicadas en la síntesis de proteínas y en la síntesis de lípidos. El retículo endoplásmico rugoso se le denomina así por tener asociados a su superficie ribosomas. Como podemos visualizar en la imagen, el retículo endoplásmico rugoso tiene en su superficie una serie de estructuras denominadas ribosomas y que están directamente involucradas en la síntesis de proteínas. Por lo tanto, el retículo endoplásmico rugoso está implicado directamente en la síntesis activa de proteínas. A su vez, asociado al retículo endoplásmico rugoso tenemos el liso, que no tiene ribosomas en su superficie, y este está implicado en la síntesis de lípidos, como los fosfolípidos, que se emplearán en el mantenimiento constante de la membrana celular. La membrana celular es una capa de lípidos
una doble capa de lípidos que tiene la capacidad de repeler todas aquellas sustancias que son hidrosolubles y permitir el paso de aquellas que son liposolubles. Resulta que en cada proceso de endocitosis que lleva a cabo la célula, como lo es la fagocitosis o la pinocitosis, se pierde gran parte de este material lipídico y este tiene que ser restaurado progresivamente para así mantener indemne la estructura de la membrana celular y que no sufra lisis. Entonces, el retículo endoplásmico liso está involucrado en la síntesis de estos lípidos. Posteriormente tenemos a la mitocondria. La mitocondria es el aparato energético de las células, donde se llevan a cabo todos aquellos procesos que culminan con la síntesis y además con la formación de una serie de compuestos bioquímicos que permiten que la célula pueda llevar a cabo todos aquellos procesos que requieren energía de forma activa, es decir, adenosíntrifosfato. En la mitocondria se lleva a cabo el conocido proceso o ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo, que está constituido por 8 reacciones enzimáticas, inicia con la conversión del piruvato a acetilcoenzima A por el complejo de 3 enzimas denominado piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa juega un rol esencial en la conversión del piruvato a la acetilcoenzima A y la posterior iniciación de todo el ciclo de 8 reacciones que constituye el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a culminar con la aparición de NADH, FADH y GTP. Todo esto posteriormente va a pasar a todo lo que es la cadena de transporte de electrones para la obtención del adenosíntrifosfato, y este adenosíntrifosfato se va a utilizar como fuente energética para llevar a cabo todos aquellos procesos que requieren de, por ejemplo, transporte activo en sus 2 variedades, o todos aquellos procesos que requieran una fuente energética, la cual va a ser directamente el adenosíntrifosfato. Esto sería un proceso que tiene que verse en una clase específica porque es muy extenso y desempeña un rol protagónico en todo lo que es la respiración celular. Ya cuando hablamos del aparato de Golgi, el aparato de Golgi está encargado de procesar las sustancias que provienen del retículo endoplásmico. Muchas de estas sustancias tienen que ser secretadas, sobre todo en las células secretoras, como las que están presentes en las glándulas. Y en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi, estas sustancias se involucran con los gránulos secretores para posteriormente ser liberados por exocitosis. Vemos que el aparato de Golgi está encargado sobre todo de la producción de gránulos secretores e involucrar las sustancias que ha producido el retículo endoplásmico rugoso y liso en el interior de estas vesículas secretoras para posteriormente ser liberadas. Muchas de estas sustancias pueden llegar a ser hormonas, neurotransmisores, que en células nerviosas o en células secretoras son muy activas secretando estas sustancias. Entonces el aparato de Golgi está encargado de la producción de vesículas secretoras e introducir en su interior las sustancias que ha producido el retículo endoplásmico. Ya hablando un poco más acerca de los lisosomas también son estructuras que están rodeadas por una membrana, una capa de lípidos, y que en su interior tienen una gran variedad de enzimas hidrolíticas que constituyen el aparato digestivo intracelular. La mayoría de estas enzimas son hidrolasas ácidas que no se liberan hasta que no entran en contacto con un fagosoma en particular, donde vierten sus enzimas y llevan a cabo una digestión intracelular. Es decir, cuando la célula fagocita una micromolécula en particular, por decir una bacteria,
los lisosomas rodean todo el fagosoma y vierten en el interior las lisosimas para degradar este antígeno en particular. Hablando de las células inmunológicas, esto es lo que ocurre. Ahora, también esto se puede llevar a cabo cuando se obtienen ciertos nutrientes y los lisosomas llevan a cabo todo el proceso de digestión celular para llevar este nutriente a su mínima expresión y ser aprovechado al máximo. Es importante que la membrana de los lisosomas esté indemne para que estas enzimas no sean liberadas al citoplasma y se produzca una autodigestión de la célula, como se produce muchas veces por lesión celular. También hay que mencionar a los microtúbulos. Estos forman parte o serán los que constituyan durante la división celular el uso mitótico. Sabemos que las células eucariotas se dividen por mitosis, la cual tiene 4 fases e inicia con la formación del uso mitótico. Y ya, pues finalmente hablando de la membrana citoplasmática, esta es una barrera de permeabilidad selectiva constituida por fosfolípidos y gracias a la membrana citoplasmática se puede mantener la homeostasis iónica. Sabemos que en el interior de la célula y en el exterior hay concentraciones de iones que marcan una pauta. Hay una serie de iones que están en mayor concentración en el interior y establecen un potencial electronegativo en el interior de la célula en comparación con el exterior, que tiene una serie de iones en concentración distinta. Podemos mencionar, por ejemplo, que en el interior hay una gran concentración de potasio y en el exterior hay una gran concentración de sodio. Esto igual lo veremos más adelante con mayor profundidad. Aquí podemos visualizar lo que es el control genético de la síntesis de proteínas. Como ya les mencioné, en el núcleo está todo el código genético que codifica la producción de cada uno de los aminoácidos que van a constituir las proteínas. Vemos que todo el proceso inicia con la transcripción del ADN. Se produce la transcripción del ADN hacia el ARN mensajero y este transporta ese código genético al citoplasma a través de los poros nucleares. En el citoplasma se va a conseguir con el ARN de transferencia y con el ARN ribosómico, además con el microARN. Recordemos que existen 4 variedades del ARN. Está el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el ARN ribosómico y el ARN microARN. Cada uno tiene una función especializada. El ARN mensajero, como su nombre lo indica, transporta el código genético desde el núcleo hacia el citoplasma. Por su parte, el ARN de transferencia es una serie de medios de transporte que transporta, valga la redundancia, el código genético desde el ARN mensajero hasta el ARN ribosómico para posteriormente empezar a ensamblar las proteínas. Entonces, una vez que el ARN mensajero ha transportado el código genético desde el núcleo hacia el citoplasma, este se pone en contacto con el ARN de transferencia, el cual transporta el código genético desde el ARN mensajero hacia el ARN ribosómico que está situado en los ribosomas y empieza la síntesis proteica. Para que se lleve a cabo la síntesis proteica, el ARN de transferencia tiene que transportar los códigos presentes en los codones. Los codones son una serie de tripletes de nucleótidos que están contenidos en el ARN mensajero. Y cada uno de ellos codifica para un aminoácido en particular. En esta tabla podemos ver que cada uno de los 20 aminoácidos tiene un codón en particular y que codifica para la síntesis de cada aminoácido que va a formar parte de las cadenas que constituyen las proteínas. Sabemos que las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos y básicamente el código genético se transporta de esta manera, en tripletes de nucleótidos. Entonces el proceso sería transcripción del ADN, formación del ARN, traducción
del código genético en el citoplasma y posteriormente formación de proteínas, las cuales van a pasar a formar parte de la estructura celular o enzimas celulares y finalmente la función celular. Recordemos que la mayor parte de las proteínas son enzimas celulares y una minoría forman parte de la estructura celular. Recordar además que las células eucariotas se dividen por mitosis y la mitosis tiene 4 fases. Primero tenemos la profase, donde se condensan los cromosomas y se empieza a formar, se disuelve la membrana nuclear y se empieza a formar el huso mitótico. Posteriormente, en la metafase hay una separación de los cromosomas hacia polos opuestos para posteriormente en la anafase ya de verdad ser divididos hacia cada uno de los polos y en la telofase formar un tabique ya para que se divida totalmente la célula y se formen 2 células hijas. Ya cuando hablamos ya del transporte de sustancias a través de la membrana, tenemos que mencionar nuevamente las concentraciones iónicas y la homeostasis iónica. En esta gráfica podemos ver las distintas concentraciones de iones que hay tanto en el medio intracelular como en el extracelular. Vemos que en el medio intracelular hay una gran concentración de iones sodio. En el medio extracelular hay una gran concentración de iones sodio y en el intracelular una baja concentración. Por ejemplo, el sodio en el medio extracelular tiene 142 mil equivalentes litros y en el medio intracelular tiene 10 mil equivalentes litros. El potasio en el medio extracelular tiene 4.000 equivalentes litros y en el medio intracelular tiene 140 mil equivalentes litros. Estas diferencias de concentración son fundamentales, porque estas son las que permiten que se lleve a cabo el potencial de acción más adelante. Pero no se les debe olvidar nunca que los 2 iones que son protagónicos en este proceso es el potasio y el sodio. El sodio no se les puede olvidar nunca que tiene altas concentraciones en el medio extracelular y una baja concentración en el medio intracelular. Y el potasio tiene una alta concentración en el medio intracelular y una baja concentración en el medio extracelular. Estos gradientes iónicos se invierten durante el potencial de acción, como lo veremos más adelante. Pero de este gráfico es importante que memoricen las concentraciones del sodio y del potasio sobre todo. Saber que el sodio tiene una concentración de 142 mil equivalentes litros en el medio extracelular y una concentración de 10.000 equivalentes litros en el medio intracelular. Saber que el potasio tiene una concentración de 4.000 equivalentes litros en el medio extracelular y de 140.000 equivalentes litros en el medio intracelular. Fíjense la inversión, está totalmente opuesto. El resto de los iones también son importantes y forman parte de todo lo que es todos estos procesos de transporte activo y pasivo que lleva a cabo la célula, pero los más importantes son el sodio y el potasio. Y ya le seguiría el calcio, el magnesio y el cloro y el bicarbonato. Podemos ver que el transporte que lleva a cabo la célula se divide en transporte pasivo y activo. El pasivo porque no involucra la escisión de moléculas de adenosín trifosfato y el transporte activo porque involucra la pérdida o la escisión de adenosín trifosfato. El transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada, y el transporte activo se divide en transporte activo primario y secundario, el cual a su vez se subdivide en cotransporte y contratransporte. La difusión simple es muy sencilla, es aquella que se da a favor de un gradiente de concentración e implica sustancias liposolubles que pueden difundir libremente a través de la membrana. Por ejemplo, ¿qué sustancias son liposolubles? El oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol. Esas sustancias pueden difundir libremente a través de la membrana por difusión simple. Ahora, cuando hablamos de difusión facilitada, esta requiere de una proteína transportadora intermembrana. Por ejemplo, podemos mencionar, en este caso, al agua. El agua es una sustancia, evidentemente,
que es hidrosoluble y que no va a poder pasar la membrana, los lípidos con libertad. Esta va a requerir para su transporte acuaporinas. Las acuaporinas tienen selectividad por estas moléculas de agua y permiten que mediante un gradiente de concentración estas puedan difundir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Ahora hablemos de todo lo que es el transporte activo. Comencemos con el transporte activo primario. Cuando hablamos de transporte activo primario, la proteína que mejor representa o el proceso que mejor representa este proceso es la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa tiene la capacidad de movilizar 3 iones sodio desde el interior del medio celular hacia el exterior y movilizar 2 iones potasio desde el exterior al interior. Esto se da posterior al potencial de acción donde quedan invertidos los gradientes iónicos. ¿A qué me refiero? Queda mayor concentración de sodio en el interior y mayor concentración de potasio en el exterior. Es la bomba sodio-potasio la que posteriormente tiene que llevar todo a su lugar y transportar estos iones en contra de un gradiente de concentración empleando adenosín trifosfato. Aquí podemos ver en esta imagen cómo la bomba sodio-potasio exterioriza 3 iones sodio e introduce al medio intracelular 2 iones de potasio, todo esto empleando adenosín trifosfato. La decisión del adenosín trifosfato da como resultado la obtención de adenosín difosfato o ADP, el cual posteriormente se va a emplear para la síntesis de mayores cantidades de adenosín trifosfato. Entonces la bomba sodio-potasio es el mecanismo propuesto para ejemplificar lo que es el transporte activo. Hay muchas otras formas de transporte activo, pero esta es la que se utiliza para su estudio y para su comprensión. Ya en estos otros dos gráficos podemos visualizar el cotransporte y el contratransporte. Estos no implican la escisión directa de moléculas de ATP, sino que estas sustancias se movilizan gracias a los gradientes de concentración que establece la concentración de sodio en el exterior. Estos gradientes fueron establecidos previamente por el transporte activo primario de la bomba sodio-potasio. El hecho de que existan mayores concentraciones de sodio en el exterior que en el interior hace que estas moléculas de sodio estén chocando continuamente y además choquen contra la membrana y quieran entrar hacia el medio intracelular. Y esto establece un gradiente iónico en el exterior, el cual es aprovechado por otras moléculas para poder ingresar. Este es el caso de la glucosa, el cual es la molécula más importante que se transporta mediante cotransporte, y su transportador se denomina cotransportador sodio-glucosa. Vemos que tiene un punto de unión para el sodio y un punto de unión para la glucosa. Entonces, aprovechando este gradiente de concentración de sodio, cuando el sodio quiere ingresar y se une a su punto de unión en la proteína, también lo hace la glucosa. Cuando se unen los dos, la proteína sufre un cambio conformacional que permite la entrada de ambas moléculas, y a esto se le denomina cotransporte. Fíjense que no se empleó adenosín trifosfato. Lo que se empleó como energía fue el gradiente de concentración de sodio, que se estableció previamente por la bomba sodio-potasio. Y así logra ingresar tanto el sodio como la glucosa. Ya si hablamos de contratransporte, es la misma lógica, se emplea un gradiente de concentración de sodio, pero en este caso lo que se quiere es sacar moléculas desde el medio intracelular al extracelular. Y este va a ser el caso de los iones calcio y de los iones hidrógeno. Vemos que empleando el gradiente iónico del sodio, se va a unir el sodio en la parte externa o en el polo externo de la proteína contratransportadora, y en el interior se une el ion que se quiere contratransportar. En este caso podemos ver el calcio en azul. Entonces se une el sodio en morado y se une el calcio en el interior en azul, y una vez que el sodio intenta pasar, sale el calcio
y eso se denomina contratransporte. Y en el caso del hidrógeno sucede lo mismo, se une el sodio en el polo exterior de la proteína contratransportadora y el hidrógeno se une en la parte interna y posteriormente cuando el sodio intenta ingresar se exterioriza el hidrógeno. Estos procesos son fundamentales en el tubo digestivo y en los túbulos renales. En los túbulos renales para mantener el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base y en el tubo digestivo para la secreción de ácido clorhídrico o ácido gástrico. Ya si hablamos de potencial de membrana en reposo y potencial de acción, tenemos que saber que este proceso es fundamental para que todos los tejidos de nuestro cuerpo lleven a cabo una función especial o una función en particular. Para que un músculo se pueda contraer se requiere la despolarización de la membrana. Para que una fibra nerviosa pueda transportar una corriente eléctrica o un potencial eléctrico, esta debe despolarizarse. Para que una glándula endocrina pueda secretar una hormona en particular, deben despolarizarse sus células. Y así con todos los tejidos de nuestro cuerpo. El corazón debe despolarizarse para contraerse, el páncreas debe despolarizarse para secretar sus enzimas, el tubo digestivo debe despolarizarse para hacer peristaltismo. Y esto sucede en todas nuestras células y es la base fisiológica de todo lo que es el funcionamiento de todos nuestros órganos. Y es la base fisiológica de todo el estudio de la medicina. Entonces comencemos a comprender un poco más esto. En reposo, todas las células tienen un potencial de membrana, lo que le llamamos potencial de membrana en reposo. Este va a estar expresado en milivoltios. Cuando la célula está en reposo, esta tiene un potencial eléctrico de menos 90 milivoltios en el interior. Esto establece un potencial de electronegatividad en el interior en comparación con el exterior. ¿Y a qué se debe que el potencial eléctrico sea de menos 90 milivoltios en reposo? Esto se debe a que hay mayor concentración, mayor electronegatividad en el interior que en el exterior. Esto está establecido así por las concentraciones iónicas. Entonces, al ser electronegativo el interior en comparación con el exterior, el potencial de reposo es de menos 90 milivoltios. Una vez que la célula ha alcanzado un umbral de excitación, es decir, un punto en el que ya no puede contener esa misma concentración o ese mismo gradiente, la célula se despolariza de forma súbita. Cuando hablamos de umbral, tenemos que saber que es un punto en donde la célula sufre un cambio conformacional. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos un umbral de dolor, es decir, un punto en el que el estímulo empieza a ser doloroso. Y ese umbral doloroso es distinto para todos. Y así es distinto para todas las células. Pero para su estudio y a manera de ejemplificarlo, vamos a utilizar la fibra nerviosa como célula prototipo para poder explicar este proceso de despolarización celular. La célula nerviosa o la fibra nerviosa en reposo tiene un potencial de menos 90 milivoltios y su umbral de excitación es de menos 60 milivoltios. Cuando esta célula alcanza ese umbral se despolariza de forma súbita, es decir, se abre de forma súbita los canales de sodio dependientes de voltaje e ingresa una gran cantidad de sodio al medio intracelular y eso hace que ese estado de electronegatividad que existía previamente se invierta y ahora hay un estado de electropositividad en el interior. Posteriormente se llega a la fase de sobreexcitación que la podemos visualizar aquí en la punta del gráfico para posteriormente repolarización de la célula. La repolarización implica el cierre de los canales de sodio dependientes de voltaje y la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje, lo que va a permitir la salida de una gran cantidad de iones potasio desde el medio intracelular al extracelular y eso a su vez va a permitir que la célula vuelva a su potencial de reposo que es menos 90 milivoltios. Entonces fíjense que este proceso, el potencial de acción, no es más que el intercambio de iones, la salida y la entrada de iones potasio,
lo cual permite unos cambios súbitos de concentraciones iónicas y a su vez el llevar a cabo un potencial de acción y la despolarización de la membrana. Esto es un potencial de acción, no es más que el intercambio súbito de iones y la apertura súbita de una serie de canales dependientes de voltaje, como lo son el canal de sodio dependiente de voltaje y el canal de potasio dependiente de voltaje. Vamos a explicarlo nuevamente de manera más resumida. Lo primero que tenemos es el potencial de membrana en reposo. Tenemos a la célula en reposo con un potencial de menos 90 milivoltios. Este potencial está dado por la concentración de los distintos iones, tanto en el exterior como en el interior. Hay mayor cantidad de iones positivos en el exterior que en el interior, y eso hace que en el medio intracelular exista electronegatividad en relación al exterior. Una vez que la célula ha alcanzado un umbral de excitación, este umbral lo alcanza porque constantemente están ingresando pequeñas cantidades de estos iones, y cuando el potencial de membrana en reposo pasa de menos 90 a menos 60 milivoltios, se despolariza de forma súbita la célula. ¿Cómo se despolariza? Se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y permite una gran cantidad o una entrada de grandes cantidades de sodio al medio intracelular. Cuando se alcanza el punto de sobreexcitación, se repolariza de forma súbita, y esto está dado por la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje, lo cual permite la salida de grandes cantidades de iones potasio al exterior. Y finalmente, quien vuelve o quien coloca todo en su lugar es la bomba sodio-potasio, porque posterior al proceso de despolarización queda mayor cantidad de sodio en el interior y menor en el exterior, así como quedan mayores cantidades de potasio en el exterior y menores en el interior, es decir, quedan invertidas, y se requiere de alguien que ponga todo en su lugar, y esta es la bomba sodio-potasio, el cual es un mecanismo de transporte activo primario. Ahora hablemos de un potencial de acción que tiene peculiaridades, que es el potencial de acción que ocurre en las fibras de Purkinje del sistema conductor del corazón. Y este tiene la peculiaridad de que hace una meseta. Aquí podemos ver cómo el potencial de membrana en reposo es similar al de la fibra nerviosa, de menos 90 milivolts, pero cuando alcanza el umbral de excitación de aproximadamente menos 60, este se despolariza súbitamente, pero ya no hace una fase de sobreexcitación tan rápida, sino que hace una meseta, es decir, un periodo en el que se mantiene un potencial eléctrico de aproximadamente menos 40 milivoltios durante unos 0.3 milisegundos, y esto está dado por la apertura de los canales lentos de calcio. Estos, como su nombre le indican, tardan mucho más en abrirse que los canales rápidos de sodio, y por ende también tarda un poco más en cerrarse. Permiten la entrada de grandes cantidades de calcio a la célula, y esto hace que se haga esta meseta de 0.3 milisegundos, la cual posteriormente culmina con el proceso súbito de repolarización por la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje. Esta es una peculiaridad que ocurre a nivel cardíaco, a nivel de las fibras de Purkinje. Esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que este potencial de acción participa, además de los canales rápidos de sodio, participan los canales lentos de calcio y los canales de potasio dependientes de voltaje. Ahora sí, hablemos de un tema sumamente importante e interesante, como lo es la resistencia a los fármacos antimicrobianos. En la actualidad tenemos una gran problemática en relación a esto. Ya es la gran mayoría de los microorganismos que tienen resistencia a los fármacos antimicrobianos, y nosotros por ende tenemos que estudiar estos mecanismos genéticos y cómo se da cada uno de ellos. Entonces comencemos definiendo o describiendo cómo se da cada uno de estos procesos. La resistencia a los fármacos antimicrobianos la vamos a dividir en un origen no genético y en un origen genético.
En cuanto al origen no genético de la farmacoresistencia, este se da cuando algunos microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir por largos periodos en distintos tejidos del cuerpo, y estos van a estar atenuados por el sistema inmunológico. Es decir, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad de sobrevivir durante mucho tiempo en el parénquima pulmonar, y este va a estar contenido por todo lo que son los macrófagos alveolares, y este no va a poder replicarse. Al no poder replicarse, los fármacos antimicrobianos no pueden actuar sobre su estructura, porque para que los fármacos antimicrobianos puedan actuar sobre un microorganismo en particular, requieren que este microorganismo se esté replicando y esté llevando a cabo sus procesos metabólicos de forma activa. Si no, el fármaco no le va a hacer nada al microorganismo. Entonces, en este caso, las micobacterias, que tienen esa capacidad de poder sobrevivir largos periodos de forma latente en el cuerpo, son resistentes a estos fármacos. Y cuando por alguna razón el sistema inmunológico pierde su capacidad de contención, la bacteria empieza a replicarse, y es ahí cuando los fármacos antimicrobianos son eficaces contra la replicación del microorganismo. Esto es evidente en los pacientes que tienen tuberculosis inactiva, que tienen el microorganismo en su parénquima pulmonar, pero está inactivo, contenido por los macrófagos alveolares y las células inmunológicas en algo que se denomina complejo de Ghon. Ahora ya si hablamos del origen genético de la farmacoresistencia, hablamos de que vamos a tener dos tipos: resistencia cromosómica y extracromosómica. La cromosómica se da cuando el microorganismo sufre ciertas mutaciones, y gracias a esas mutaciones obtiene características que les permite resistir a ciertos antibióticos, como por ejemplo material genético que les permita codificar la síntesis de ciertas proteínas enzimáticas, como lo son las beta-lactamasas, que permiten destruir la estructura bioquímica de, por ejemplo, las penicilinas y las cefalosporinas. Esto lo veremos más adelante. En cuanto a la resistencia extracromosómica, vemos que esta está dada por la transmisión de genes contenidos en plásmidos a través de pili sexual. El pili sexual se emplea para hacer conjugación, y la conjugación no es más que un mecanismo de transferencia genética que permite que una célula bacteriana le transfiera material genético a otra que está a una distancia considerable, para que esta célula también pueda obtener ese material genético que le permite codificar la resistencia a ciertos fármacos. Aquí podemos ver los tres mecanismos de transferencia génica que existen. Tenemos conjugación, transducción y transformación. La conjugación, como podemos visualizar en esta imagen, se da por el empleo de un pili sexual, que es una pilosidad que extiende una bacteria y conecta con otra, le transfiere material genético que tenía contenido de un plásmido y se lo transfiere a la otra bacteria. Esto permite que la otra desarrolle todas las características que le permitan hacer resistencia a un fármaco antimicrobiano en particular. También posteriormente tenemos la transducción, la cual emplea un bacteriófago para poder transmitir ciertas características genéticas a otra bacteria. El bacteriófago es un virus que infecta exclusivamente bacterias. Este tiene esta estructura, como podemos visualizar: una cabeza vacía, una vaina contraída y unas fibras en la cola. Esta estructura se va a situar en la superficie de la célula microbiana y le va a transmitir el genoma viral al interior de la célula. Los bacteriófagos van a tener dos ciclos, un ciclo lisogénico y un ciclo lisolítico. En el ciclo lisogénico, ellos transmiten su genoma viral hacia el núcleo de la célula y permite que, una vez que la célula esté infectada, ésta se multiplique, pero al mismo tiempo también multiplique el genoma viral. Y en el ciclo lisolítico lo que sucede es que se ensamblan los profagos en el citoplasma, y una vez que estos salen al medio extracelular, la célula pierde la indemnidad de la membrana celular y, por supuesto, se produce la lisis celular. Entonces, resumiendo, el bacteriófago es un virus que infecta exclusivamente bacterias y tiene dos ciclos:
un ciclo lisogénico y un ciclo lisolítico. En el ciclo lisogénico se infecta el núcleo, todo el genoma viral se introduce en el genoma bacteriano y cuando la célula se divide, también se divide el genoma viral. Y en el ciclo lisolítico se ensamblan las partículas virales en el citoplasma y cuando éstas son liberadas, también sufre lisis la célula por destrucción de la membrana celular. Y ya cuando hablamos de transformación, hablamos de que las células vecinas adquieren una serie de partículas genómicas o genoma bacteriano de otras células que sufrieron lisis. Entonces, esto es transformación. La transformación inicia con la lisis de una célula bacteriana y posteriormente otra célula vecina adquiere todo ese material genético que fue liberado por esa célula que sufrió lisis. Eso es transformación. Este es el mecanismo más simple de todos. Entonces, todos estos tres mecanismos son responsables de resistencia extracromosómica, es decir, una resistencia que se adquirió a través de características que le fueron conferidas desde el exterior. Ya si hablamos de resistencia a los fármacos antimicrobianos, ya de todos sus mecanismos, antes de todo esto, tenemos que saber dónde actúa cada uno de los grupos antibióticos. Vamos a analizar un momento este gráfico. Vemos que aquí tenemos el sitio de acción de cada uno de los fármacos antimicrobianos, de cada uno de los grupos. Primero tenemos a los betalactámicos. La familia de los betalactámicos está constituida por penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Estos actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Posteriormente tenemos aquellos microorganismos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, como son las fluoroquinolonas. Entre ellas tenemos a la ciprofloxacina, la levofloxacina y la moxifloxacina. Y estos fármacos inhiben la síntesis o inhiben a la ADN girasa, que es la enzima que permite la síntesis de ácidos nucleicos. También tenemos a la rifampicina, que es un inhibidor de la ARN polimerasa e inhibe la síntesis de ARN. Tenemos además a los inhibidores de la subunidad 50S y 30S ribosomal. Entre los inhibidores de la subunidad 50S tenemos a los macrólidos como la citromicina o la claritromicina. Tenemos además a la clindamicina, que forma parte del grupo de las lincomicinas. Tenemos al linezolid, al cloranfenicol, que forma parte de los anfenicoles, y a las streptograminas. Todos estos fármacos inhiben la subunidad 50S ribosomal. Y tenemos posteriormente los inhibidores de la subunidad 30S, que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, como lo son la gentamicina y la amicacina y la tobramicina. Todos ellos inhiben la subunidad 30S. En conjunto, tanto los inhibidores de la subunidad 50S como los inhibidores de la subunidad 30S son inhibidores de la síntesis proteica, porque al inhibir estas subunidades ribosomales inhiben la síntesis de proteínas. Y ya finalmente tenemos a las polimixinas, que interfieren con la membrana celular, forma un poro en la membrana celular que permite el escape de grandes cantidades de iones y hace que la homeostasis iónica de la bacteria se pierda y, por supuesto, se produce la lisis bacteriana. Y finalmente tenemos a la vancomicina y a la bacitracina, los cuales son glucopéptidos que tienen un mecanismo de acción similar a los betalactámicos, pero en estructura bioquímica distinta. Aquí tenemos a la vancomicina y a la bacitracina. Estos actúan también sobre la pared celular bacteriana. Entonces, una vez que conocemos cómo actúan los distintos fármacos antimicrobianos, ya podemos estudiar los mecanismos de resistencia que existen. Los mecanismos de resistencia son fundamentalmente 5. Fíjense que para que los antibióticos puedan actuar sobre la bacteria, tienen que estar llevándose a cabo los procesos metabólicos de la misma. Si la bacteria no está replicándose de forma activa o no está llevando a cabo sus procesos metabólicos, el fármaco no tiene lugar donde actuar. Entonces, los mecanismos de resistencia son los siguientes. Número 1. Los microorganismos producen enzimas que destruyen el fármaco activo. Este es el mecanismo que se emplea
para resistir la acción de los antibióticos beta-lactámicos. ¿Sí? Las bacterias producen una enzima denominada beta-lactamasa que destruye la estructura bioquímica de estos fármacos y, por supuesto, permite que no actúen de forma adecuada. Estos fármacos son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactámicos. Ya hay una gran resistencia a estos fármacos, sobre todo a las penicilinas. En el caso de las cefalosporinas, ya hay una gran resistencia a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Todavía hay una gran sensibilidad a las de tercera y a las de cuarta, pero vemos que cada día esto se va agravando. En el caso de los carbapenémicos, donde tenemos al meropenem, al ertapenem, estos fármacos se reservan para infecciones graves intrahospitalarias y se administran por vía intravenosa. Al igual que los monobactámicos, son antibióticos de gran espectro que se reservan para infecciones bacterianas graves. Cuando hablamos ya del segundo mecanismo, que implica el cambio de permeabilidad al fármaco, es decir, el microorganismo modifica su permeabilidad al fármaco, este es sobre todo importante para lo que son las polimixinas y también para el caso de los aminoglucósidos que actúan sobre las subunidades ribosomales, pero sobre todo para el caso de las polimixinas, el hecho de que el microorganismo cambie la permeabilidad de su membrana hacia el antibiótico hace que éste no pueda penetrar y, por supuesto, no tenga la capacidad de poder actuar. Y ya cuando hablamos de que los microorganismos forman un sitio estructural modificado para el fármaco, este es particularmente importante en el caso de los aminoglucósidos, ya que si estos microorganismos sintetizan un sitio de acción distinto, el antibiótico se une, pero sencillamente no lleva a cabo el proceso que debía llevar para así producir la lisis bacteriana. Y ya en el quinto mecanismo vemos que los microorganismos producen una enzima modificada que, aunque puede llevar a cabo su función metabólica, resulta mucho menos alterada por el fármaco. Es decir, por ejemplo, en el caso de las fluoroquinolonas que inhiben la síntesis o la acción de la ADN girasa, el microorganismo, a modo de resistencia, puede sintetizar una enzima similar a esta, pero es una forma de engañar la función del fármaco y hacer que el fármaco se una a esta enzima, existiendo ya otra previa que permite la acción de esta misma, pero el fármaco no tiene acción sobre esa enzima, sino que el fármaco queda totalmente, digamos, aislado de este proceso y la bacteria tiene la capacidad de seguir replicándose con esta enzima que produjo de forma alterna. Entonces, estos serían los mecanismos propuestos para la resistencia bacteriana. Actualmente se están estudiando muchos más mecanismos, pero estos son los 5 mecanismos de resistencia básicos. ¿Cómo limitamos la farmacoresistencia? La farmacoresistencia se limita mediante 3 mecanismos fundamentales. Número 1. Manteniendo una concentración lo suficientemente elevada del fármaco en los tejidos. Es decir, los fármacos antimicrobianos tienen horarios para ser administrados. Puede ser cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas, pero deben respetarse estos horarios porque están dados por la farmacodinamia, por la farmacocinética de los mismos, es decir, la vida media que tienen ellos en sangre, circulando. Si se irrespetan estos horarios, se le da tiempo al microorganismo para que pueda replicarse y pueda establecer mecanismos de resistencia genética. Y por eso es tan importante que se respeten estos horarios y se mantengan unas concentraciones suficientemente elevadas del fármaco en los tejidos infectados. Segundo mecanismo es administrar al mismo tiempo 2 fármacos que carezcan de resistencia cruzada. Hoy en día se utilizan mucho las combinaciones de fármacos antimicroorganismos resistentes. Por ejemplo, la combinación de beta-lactámicos con aminoglucósidos. Son fármacos que tienen sitios de acción distintos, pero que tienen acción sinérgica cuando se administran de manera simultánea. Estos se administran frecuentemente contra, por ejemplo, enterobacterias como la Pseudomonas aeruginosa, que es un microorganismo muy resistente, o la Klebsiella. Al administrarse de forma conjunta, su acción sinérgica permite la inhibición de la replicación y, por supuesto, la lisis bacteriana.
También tenemos como tercer mecanismo evitar el contacto del microorganismo con un fármaco especialmente valioso. Este yo diría que es el mecanismo más importante. Este mecanismo lo que nos quiere decir es que debemos evitar emplear antibióticos de amplio espectro ante infecciones por microorganismos que no lo requieren. Muchas veces los profesionales de la salud emplean antibióticos de amplio espectro como los que tenemos acá, como la ceftriaxona, el meropenem o el colistin en infecciones que podrían ser tratadas por antibióticos de un espectro mucho más reducido. Y la consecuencia de esto es que el microorganismo, una vez que tú le das a probar de estos fármacos de amplio espectro, ya tiene toda la información para hacer resistencia. Y posteriormente, cuando ya los quieras utilizar de forma sucesiva nuevamente, es probable que haya resistencia ante estos fármacos. Y por eso se deben reservar para infecciones graves. Se debe intentar tratar los procesos infecciosos de la manera más dirigida, es decir, empleando fármacos que tengan un espectro dirigido hacia ese microorganismo que sospechamos o que ya pudimos evidenciar que está invadiendo un tejido en particular mediante un cultivo y antibiograma. Las consecuencias clínicas las podemos evidenciar ya en todos los microorganismos, pero los más importantes que están haciendo resistencia actualmente son los gonococos, meningococos, estafilococos, neumococos, enterococos, enterobacterias intestinales y las micobacterias. En el caso de los gonococos y los meningococos, en un inicio estos fueron uniformemente sensibles a las sulfonamidas. Posteriormente se fueron haciendo más resistentes ya a las penicilinas, tanto a las penicilinas naturales como semisintéticas, y hoy en día tienen que emplearse cefalosporinas de tercera generación para poder erradicarlos. En el caso del estafilococo, es una de las bacterias más resistentes que tenemos en el medio intrahospitalario y con el paso de los años surgió el llamado Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Para tratar las infecciones por este microorganismo se desarrolló un antibiótico llamado oxacilina. Ya la oxacilina lamentablemente también ha quedado en desuso por la gran resistencia que hay hacia este antibiótico. La mayoría de los estafilococos ya son resistentes a la oxacilina y a la mayoría de las penicilinas semisintéticas. Y para su tratamiento, como alternativa, tenemos en el medio intrahospitalario la vancomicina y el linezolid, que son fármacos que se sintetizaron y que fueron creados especialmente para tratar al Staphylococcus aureus resistente. Tenemos también al neumococo, que también es una bacteria que con el paso de los años ha hecho una gran resistencia. Inicialmente fue sensible a la penicilina G. Posteriormente se diseñaron fármacos para tratar de inhibir las beta-lactamasas, como lo son las penicilinas semisintéticas, y posteriormente también fue haciendo resistencia a todos estos fármacos, y hoy en día se tienen que emplear sobre todo las cefalosporinas de tercera generación, como lo es la cefotaxima. Y ya hablando particularmente del grupo más resistente, como lo son las enterobacterias, donde encontramos a Klebsiella, Serratia. Todas estas bacterias intestinales son las que tienen mecanismos de resistencia mucho más exagerados, y la mayoría de estos mecanismos de resistencia están dados por la transmisión de genes que están contenidos en plásmidos mediante conjugación y que permiten la resistencia a múltiples fármacos antimicrobianos, sobre todo los betalactámicos. Aquí podemos mencionar como germen protagonista a la Klebsiella pneumoniae. Este es uno de los microorganismos más resistentes actualmente. Y finalmente tenemos a Mycobacterium tuberculosis. Esta es una bacteria que históricamente ha sido resistente por las características de su pared celular, la cual contiene abundantes ácidos micólicos y permite que difícilmente puedan ingresar los fármacos antimicrobianos. Y además con el tiempo han desarrollado mecanismos de resistencia cromosómica y extracromosómica que le permiten resistir a todo lo que es la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la piracinamida, que son los fármacos antimicrobianos empleados
para tratar la tuberculosis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto sea de muchísimo provecho.